Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy vamos a conocer la increíble historia de un niño que escuchó la voz de Dios y decidió obedecer. Samuel no solo fue un profeta, sino un ejemplo de cómo un corazón puro puede hacer cosas extraordinarias cuando sigue la voluntad del Señor. Pero antes de seguir, dime, ¿ya te suscribiste al canal? Si te está gustando esta historia, regálanos un me gusta, cuéntamelo en los comentarios. Desde donde nos miras queremos conocer y comparte este video con alguien que ame las historias bíblicas. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan la palabra de Dios, contada de forma divertida y emocionante. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón y que comience la aventura. En una tierra de colinas suaves y campos dorados por el sol, vivía un hombre llamado Elcaná. Era un hombre respetado y temeroso de Dios, que viajaba cada año a la ciudad de Silo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor en sí. Embargo, en medio de sus bendiciones, había una tristeza en su hogar. Su esposa Ana no podía tener hijos. Daya. Ana miraba el cielo y su corazón se llenaba de un anhelo profundo. Soñaba con tener un pequeño a quien abrazar, enseñar y guiar en los caminos de Dios. Ana oraba constantemente, pero su dolor se hacía más grande cuando escuchaba las burlas de Penina, la otra esposa de Elcaná, que sí tenía hijos. Aunque Elcaná amaba a Ana y trataba de consolarla diciéndole, ¿no soy yo mejor para ti que 10 hijos? Ana sentía que su corazón se quebraba. Ella sabía que ningún regalo ni palabra podía sustituir el gozo de sostener un hijo en sus brazos. Un día, durante una de las visitas anuales al templo de Silo, Ana decidió que no podía seguir guardando su dolor solo para sí. Con lágrimas que caían como lluvia, se arrodilló ante el altar del Señor, movía sus labios, pero no se escuchaba su voz. Su oración era silenciosa, pero su corazón gritaba con fuerza. Prometió a Dios que si le daba un hijo, lo dedicaría por completo a su servicio, para que sirviera en el templo todos los días de su vida. El sacerdote Heli, que observaba desde la entrada del templo, vio a Ana orar con tanta intensidad que pensó que estaba ebria. Se acercó y le dijo con severidad, «Mujer, Dija du Biber, recapacita y sal de tu estado». Pero Ana, con respeto y dulzura, le respondió, «Ah, no, Señor mío, no he bebido vino ni bebida fuerte. Estoy derramando mi alma delante del Señor en solo. Soy una mujer afligida que ha venido a orar». Al escuchar sus palabras y entender su dolor, Elí suavizó su voz y le dijo, «Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Ana se levantó con el corazón más ligero, sintiendo una extraña paz. No sabía cuándo ni cómo, pero confiaba en que Dios había escuchado su clamor. Pasaron los días, y en el tiempo perfecto de Dios, Ana sintió la alegría de una nueva vida creciendo en su vientre. Cada día que pasaba, agradecía al Señor por este regalo. Finalmente, llegó el momento y dio a luz a un hermoso niño, al que llamó Samuel, que significa Dios escuchó, porque el Señor había respondido a su oración. Desde el primer momento, Ana nunca olvidó la promesa que le hizo a Dios. Samuel creció en un hogar lleno de amor y enseñanza sobre el Señor. Ana le hablaba de las maravillas que Dios había hecho con su pueblo y de cómo Él siempre cumple sus promesas. Cuando Samuel aún era muy pequeño, Ana recordó su voto. Aunque amaba profundamente a su hijo, sabía que debía cumplir su palabra. Así que cuando dejó de amamantarlo, lo llevó al templo de Silo para presentarlo ante el Señor. Su corazón estaba dividido entre la tristeza de dejarlo y la alegría de verlo servir a Dios con una túnica pequeña hecha por sus propias manos. Ana llevó a Samuel de la mano hasta el sacerdote Eli. Allí, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa de fe, le dijo, «Ah, este es el niño por quien oré, y el Señor me concedió lo que pedí. Ahora yo lo entrego al Señor, para que le sirva todos los días de su vida». Desde ese día, Samuel comenzó a vivir en el templo, ayudando a Elí y aprendiendo a servir a Dios en cada año. Ana regresaba a visitarlo, trayéndole una nueva túnica que había cosido con amor. Samuel crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y de las personas.
sin saber que un día se convertiría en uno de los profetas más importantes de toda la historia de Israel. Aquella noche, el silencio reinaba en el santuario. El fuego de las lámparas aún ardía tenuemente, proyectando destellos cálidos sobre las paredes cubiertas de telas finas y utensilios sagrados. Samuel dormía cerca del arca de Dios, su joven cuerpo envuelto en una manta sencilla, mientras su mente descansaba después de un día sirviendo diligentemente a Elí. Afuera, la noche cubría la ciudad de Silo bajo un manto de estrellas. Todo parecía tranquilo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Fue entonces, en medio de ese silencio profundo, cuando una voz clara y suave rompió la calma. ¡Samuel! El sonido era tan real que el muchacho se levantó de inmediato, creyendo que era Elí quien lo llamaba. Con pasos rápidos y ojos aún pesados por el sueño, Samuel fue hasta donde dormía el anciano sacerdote. «Aquí estoy. ¿Me llamaste?», preguntó con respeto. Elí, medio despierto, lo miró confundido. «No, hijo, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte», respondió con voz ronca. Samuel obedeció y regresó a su lugar, pero su corazón latía un poco más rápido. Aquella voz había sido tan nítida que le resultaba imposible pensar que había sido un sueño. Sin embargo, se cubrió con su manta, cerró los ojos e intentó volver a dormir. Apenas había pasado un momento cuando, nuevamente, la misma voz resonó, idéntica en tono y claridad. «Samuel». El muchacho se incorporó al instante sin dudarlo y volvió a correr hacia Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamaste?», insistió, respirando agitado. Elí frunció el ceño y negó con la cabeza. «No, hijo, no he llamado. Regresa a tu cama», repitió. Pero esta vez sus palabras llevaban un matiz de extrañeza. Samuel, aunque confundido, obedeció otra vez, sin imaginar que lo que estaba viviendo era un momento que cambiaría su vida para siempre. Cuando Samuel volvió a acostarse, el ambiente parecía distinto. Las sombras se alargaban sobre las paredes. El leve parpadeo de la luz parecía danzar en un ritmo misterioso. Entonces, por tercera vez, la voz lo llamó. «Samuel». Esta vez, el joven no se quedó ni un segundo en su lecho. Se levantó y corrió de nuevo a Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamaste?», dijo, con un tono más insistente. Fue en ese instante que los ojos de Elí se abrieron un poco más. Una luz de comprensión brilló en su mirada cansada. El anciano, que había servido a Dios toda su vida, reconoció algo que Samuel aún no podía entender. Aquella voz no era humana. Elí tomó aire y con un tono serio pero lleno de ternura, le dijo: «Hijo mío, esta vez, si vuelves a escuchar esa voz, no corras hacia mí. Quédate en tu lugar y responde: así habla, Señor, que tu siervo escucha, porque creo que es el Señor quien te está llamando». Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El simple pensamiento de que el Dios Todopoderoso pudiera estar dirigiéndose a él lo llenaba de asombro y reverencia. Obedeciendo la instrucción, Samuel volvió a su cama. El silencio parecía más profundo que antes, y cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Cerró los ojos, pero su mente estaba alerta, atenta a cualquier sonido. De pronto, la voz volvió, pero esta vez más cercana, más envolvente, como si quien hablaba estuviera justo al lado de él. «Samuel, Samuel». El joven, temblando, recordó las palabras de Elí y con una voz suave pero firme respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». En ese momento, el aire en la habitación pareció llenarse de una presencia sagrada. No era solo un sonido. Samuel sintió como si una luz invisible iluminara su corazón. La voz continuó, clara y solemne, revelándole un mensaje que no esperaba. Dios le habló de cosas profundas, de un juicio que vendría sobre la casa de Elí por causa de los pecados que sus hijos habían cometido sin arrepentimiento. Cada palabra era como un fuego en el corazón del joven, grabándose para siempre en su memoria. Samuel escuchaba con atención, sin interrumpir, consciente de que estaba viviendo un momento único. Las palabras de Dios no eran suaves ni fáciles de aceptar.
llevaban un peso de verdad y justicia. El mensaje era claro. El Señor estaba eligiendo a Samuel para ser su mensajero, incluso para anunciar cosas difíciles. Aquel niño que hasta entonces había servido en silencio, ahora se encontraba frente a un llamado divino que cambiaría el rumbo de su vida y el destino de Israel. Cuando la voz se desvaneció, el santuario volvió a sumirse en el silencio. Samuel quedó recostado, pero ya no tenía sueño. Sus pensamientos eran un río desbordado de emociones, asombro, temor, responsabilidad y una extraña paz. Él sabía que lo que había escuchado no podía guardarlo solo para sí, pero también temía herir a Elí con la verdad. La noche fue larga y el amanecer llegó lento, como si el sol también quisiera demorar el momento en que Samuel tendría que hablar. Al salir el sol, Samuel se levantó y volvió a sus tareas, aunque en su interior llevaba un peso nuevo. Elí lo observaba con calma, pero sus ojos reflejaban una mezcla de expectativa y preocupación. El anciano sacerdote llamó al joven y le pidió que no ocultara nada de lo que Dios le había dicho. Samuel, con voz temblorosa pero firme, le contó todo, sin añadir ni quitar una sola palabra. Elí escuchó en silencio y al final, con una resignación serena, dijo: Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Desde ese día, Samuel entendió que su vida ya no sería la misma. Había respondido a la voz de Dios y eso lo había marcado para siempre. El amanecer en sí lo trajo consigo un aire cargado de expectativa. La noticia de que Israel se enfrentaría nuevamente a los filisteos se extendió como fuego por los campos y aldeas. Los ancianos y líderes tribales se reunieron para deliberar, pero el ambiente estaba impregnado de un miedo silencioso. Samuel, ahora un joven con voz firme y mirada segura, escuchaba las conversaciones desde un rincón. No era un niño curioso como años atrás, sino un profeta reconocido por todo el pueblo. Su corazón ardía por la condición de Israel, pues sabía que las derrotas no se debían a la falta de soldados ni de estrategias, sino a que el pueblo había olvidado al Dios que lo sacó de Egipto. Con voz clara, Samuel se levantó en medio de la asamblea y les recordó que la verdadera victoria no dependía de espadas, sino de corazones rendidos al Señor. A pesar de sus palabras, muchos se aferraban a la idea de un amuleto sagrado. Traigamos el arca del pacto al campo de batalla, decían. Así, Dios estará con nosotros y venceremos. La propuesta encendió un fervor engañoso. El recuerdo de las victorias pasadas, cuando el arca iba delante de ellos, les hizo pensar que aquella caja dorada era la clave para la victoria, más que la obediencia. Samuel, preocupado, intentó advertirles, pero sus voces quedaron ahogadas por el clamor del pueblo. Los hijos de Elí, Ofni, Guai, Finis, corruptos y arrogantes, fueron quienes llevaron el arca hacia el campamento. El sonido de los gritos de Israel, al verla llegar, retumbó en el suelo y hasta los filisteos sintieron temor. Pero Samuel sabía que aquella confianza estaba mal puesta. Los tambores de guerra sonaron. El polvo se levantó con el correr de miles de pies. Los israelitas, confiados en su arma secreta, cargaron con fuerza contra el enemigo. El choque de espadas, los gritos de batalla y el relinchar de caballos llenaron el valle. Pero en vez de un triunfo arrollador, la escena se tiñó de desastre. La derrota fue aplastante. Miles cayeron ese día, entre ellos Ofni y Finis. Peor aún, el arca del pacto fue capturada por los filisteos. Un silencio pesado cubrió el campamento cuando se confirmó la noticia. Era como si el corazón de Israel hubiera sido arrancado. En Silo, un mensajero exhausto llegó con las noticias. Al escucharlas, el anciano Elí cayó hacia atrás y murió. Ese día, la gloria de Israel pareció desvanecerse. Samuel observó todo con un dolor profundo. No era solo una derrota militar, era un golpe al espíritu del pueblo, un recordatorio de que la presencia de Dios no podía manipularse como un talismán. La tristeza se extendió por cada aldea y en los campos la gente murmuraba, preguntándose si Dios los había abandonado para siempre. Samuel, en su corazón, sabía que el Señor seguía siendo fiel, pero también entendía que la restauración requeriría algo mucho más difícil que ganar una batalla:
el arrepentimiento. Esa noche, Samuel se apartó a orar. Las estrellas brillaban sobre él, mientras pedía dirección para conducir al pueblo de vuelta a la senda correcta. Durante meses, el pueblo vivió bajo la sombra de la humillación. Los filisteos envolentanados oprimían a las tribus, imponiendo impuestos pesados y controlando rutas comerciales. En medio de esta opresión, algo comenzó a germinar aún: deseo de buscar nuevamente al Dios verdadero. Algunos empezaron a desechar ídolos y altares paganos. Otros se acercaban a Samuel en busca de consejo. Él, paciente y constante, visitaba aldeas y hablaba en plazas, recordando las maravillas que Dios había hecho y cómo la obediencia traía bendición. No usaba discursos rebuscados, sino historias sencillas que hacían llorar a ancianos y encender la fe en los jóvenes. Un día, Samuel convocó a todo Israel a reunirse en Mizpa. Las noticias se esparcieron rápidamente, y desde las montañas hasta las llanuras, familias enteras emprendieron camino. Algunos iban con rostros llenos de esperanza, otros con lágrimas por el dolor de los años perdidos. Cuando la multitud se congregó, Samuel se puso de pie en un lugar elevado. Su voz resonó con firmeza: sí, de verdad desean volver al Señor. Desháganse de los dioses extranjeros y dirijan su corazón solo a Él, y Él los librará de mano de los filisteos. Un murmullo de arrepentimiento recorrió a la multitud, y pronto empezaron a romper ídolos, destruir altares paganos y clamar juntos a Dios. Mientras el pueblo ayunaba y confesaba sus pecados, Samuel intercedía por ellos. Su oración no era breve ni superficial. Clamaba con lágrimas, reconociendo la culpa de Israel y rogando por una nueva oportunidad. Fue entonces cuando un mensajero entró corriendo en la asamblea con la noticia: los filisteos estaban marchando hacia Mizpa para aplastar la reunión. El miedo intentó apoderarse de todos, pero Samuel levantó la mano para calmarles. El Señor peleará por nosotros si confiamos en Él, declaró. La gente se aferró a esa palabra como a un salvavidas en medio de una tormenta. Los filisteos avanzaban, seguros de que aquella multitud indefensa sería presa fácil. El estruendo de sus pasos y el brillo de sus armas se acercaban cada vez más. Samuel, en vez de preparar espadas, tomó un cordero y lo ofreció como holocausto al Señor delante de todo el pueblo. El humo subía al cielo como símbolo de entrega y dependencia. Los soldados enemigos ya podían divisar las tiendas y las multitudes. En ese preciso momento, un estruendo ensordecedor llenó el cielo. Un trueno tan poderoso y prolongado que hizo temblar la tierra y desató el caos en las filas filisteas. Confundidos y aterrados, los filisteos comenzaron a huir sin entender qué sucedía. Los israelitas, viendo la mano de Dios en acción, tomaron valor y los persiguieron hasta derrotarlos completamente. La victoria fue total, pero esta vez todos sabían que no se debía a su fuerza, sino a la intervención directa del Señor en ese lugar. Samuel levantó una gran piedra y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa piedra no era un simple monumento, sino un recordatorio visible de que Dios respondía cuando el pueblo se volvía a Él de corazón. Desde aquel día, el temor del Señor volvió a llenar Israel. Los filisteos fueron contenidos y no volvieron a invadir mientras Samuel fue juez. Las aldeas recobraron la paz, los campos volvieron a producir en abundancia, y las familias podían reunirse sin miedo. Samuel recorría año tras año las mismas ciudades para enseñar, juzgar y guiar al pueblo. No buscaba su propia gloria ni riqueza. Su misión era asegurarse de que Israel no olvidara quién era su verdadero rey. Así, el niño que una vez escuchó la voz de Dios en la noche se había convertido en el pastor espiritual de toda una nación. El tiempo pasó y Samuel, ya anciano, había dedicado toda su vida a servir a Dios y guiar a Israel. Sus cabellos eran blancos como la nieve y su rostro mostraba las huellas de muchas batallas espirituales y decisiones difíciles. Aunque su fuerza física ya no era la de antes, su voz aún tenía autoridad y su corazón seguía ardiendo con un profundo amor por el pueblo. Samuel, viendo que sus días de liderazgo se acercaban a su fin,
nombró a sus hijos como jueces sobre Israel, esperando que ellos continuaran el camino de la justicia y la rectitud que él había seguido. Sin embargo, pronto se hizo evidente que sus hijos no compartían la misma integridad de su padre. Joel y Abías, los hijos de Samuel, aceptaban sobornos y pervertían la justicia, buscando beneficios personales en lugar de servir al Señor con un corazón limpio. Esta corrupción fue como una herida en el corazón de Samuel, pues sabía que el liderazgo espiritual debía ser un ejemplo para el pueblo, no una causa de tropiezo. Los ancianos de Israel comenzaron a reunirse en secreto para discutir la situación. En sus corazones se estaba gestando un deseo peligroso. Querían un cambio radical en el gobierno, algo que Samuel nunca había considerado apropiado para el pueblo elegido por Dios. Un día, los líderes de todas las tribus llegaron a Ramá, donde Samuel vivía, y se presentaron ante él con una petición directa y sin rodeos. Tú ya eres viejo, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Danos un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. Esas palabras golpearon el alma de Samuel como un trueno. Durante toda su vida, había guiado a Israel bajo la dirección directa de Dios, confiando en que el Señor mismo era su rey, y la idea de que el pueblo quisiera parecerse a las demás naciones le llenó de tristeza y preocupación, que adoraban ídolos y confiaban en ejércitos humanos. Samuel no respondió de inmediato. En lugar de reaccionar impulsivamente, se retiró a orar, cayó de rodillas y derramó su corazón delante de Dios, contándole todo lo que el pueblo le había dicho. Samuel sabía que la decisión que se tomara cambiaría para siempre el destino de Israel. En medio de su oración, el Señor le respondió con palabras firmes, pero llenas de verdad. Escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Dios recordó a Samuel que desde que sacó a Israel de Egipto, ellos habían abandonado a su Señor una y otra vez, buscando otros caminos. Aunque la respuesta de Dios le dolió profundamente, Samuel entendió que debía obedecer. Sin embargo, antes de aceptar la petición, debía advertirles lo que significaría tener un rey humano. Así que convocó al pueblo y les habló con voz grave, describiendo lo que el rey haría. Tomará a vuestros hijos para sus ejércitos, a vuestras hijas para sus cocinas y perfumes. Tomará lo mejor de vuestros campos, viñas y olivares. Diezmará vuestro grano y vuestros rebaños, y vosotros seréis sus siervos. Y cuando claméis al Señor a causa de vuestro rey, Él no os responderá. El silencio que siguió a estas palabras fue tenso, pero el corazón del pueblo ya estaba decidido. A pesar de las advertencias, los líderes levantaron la voz al unísono y gritaron: «No, queremos un rey sobre nosotros. Así seremos como las demás naciones, y nuestro rey nos juzgará. Saldrá delante de nosotros y peleará nuestras batallas». Samuel sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras, pues veía cómo el pueblo estaba cambiando la guía divina por la seguridad ilusoria de un hombre. Sabía que, aunque Dios permitiría esta decisión, las consecuencias serían inevitables. Una vez más, Samuel volvió ante el Señor con la respuesta del pueblo. Dios le confirmó que debía escucharles y designarles un rey. Este mandato no era un rechazo personal contra Samuel, sino parte de un plan mayor que el profeta aún no alcanzaba a comprender del todo. Samuel aceptó, pero en su interior elevó una oración silenciosa, pidiendo que, aún con un rey humano, Israel nunca olvidara que el verdadero poder y la verdadera protección venían de Dios, con el mandato de Dios en su corazón. Samuel envió a los mensajeros por toda la tierra, anunciando que el Señor levantaría a un hombre para ser rey sobre Israel. El pueblo comenzó a murmurar, intentando adivinar quién sería el elegido. Algunos hablaban de guerreros valientes, otros de hombres ricos e influyentes, pero nadie imaginaba que Dios ya había puesto sus ojos en alguien humilde, escondido entre la multitud, cuyo corazón estaba alineado con el propósito divino. Mientras tanto, en una región lejana, un joven alto y apuesto llamado Saúl pastoreaba las asnas de su padre, sin saber que su vida
estaba a punto de cambiar para siempre. Saúl no buscaba la gloria ni el poder. Su único objetivo ese día era encontrar los animales que se habían extraviado. Sin embargo, los pasos que estaba dando lo estaban llevando directamente al encuentro con Samuel, el profeta que lo ungiría como el primer rey de Israel. Así, el destino del pueblo estaba a punto de entrar en una nueva etapa. Samuel, aunque con el corazón pesado, se preparaba para obedecer la voluntad de Dios. Sabía que, aunque Israel estaba pidiendo un rey por razones equivocadas, el Señor podía usar incluso sus decisiones equivocadas para cumplir un propósito más grande. En el horizonte, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de coronas, batallas, victorias y advertencias divinas. Samuel, ya anciano, observaba con nostalgia el paso de los días, recordando cómo el Señor lo había llamado desde niño. Las canas cubrían su cabello y sus pasos eran más lentos, pero su voz seguía firme al hablar de Dios. Su vida había sido una entrega total, guiando al pueblo en tiempos de incertidumbre, siendo un puente entre Dios y los hombres. Sin embargo, sabía que su tiempo de liderazgo estaba llegando a su fin y que debía preparar al pueblo para lo que vendría. Reunió a toda la nación en Mizpa, como lo había hecho en tantas ocasiones, pero esta vez el aire tenía un peso especial. El pueblo se congregó en silencio, sabiendo que Samuel tenía algo importante que decir. De pie, con su bastón en mano, comenzó a hablar, recordando todo lo que Dios había hecho por ellos, como los había librado de sus enemigos, cómo había enviado lluvia cuando era necesaria, y como siempre había estado dispuesto a perdonarlos cuando se arrepentían. Samuel miró a los ancianos del pueblo y a las familias reunidas, y les recordó que habían pedido un rey para gobernarlos. Les habló con sinceridad, sin resentimiento, pero con la tristeza de un padre que ve a sus hijos tomar un camino diferente. Les advirtió que un rey tendría autoridad sobre ellos, que tomaría a sus hijos para la guerra y a sus hijas para trabajar en palacios, y que exigiría tributos. Sin embargo, también les aseguró que Dios no los abandonaría si permanecían fieles. Entonces, con voz firme y cargada de emoción, Samuel presentó públicamente a Saúl como el rey elegido por Dios. El pueblo lo miró con asombro y murmuró entre sí, viendo por primera vez al hombre que los gobernaría. Algunos lo recibieron con alegría, otros con recelo. Pero Samuel sabía que su deber no era cuestionar, sino guiar y bendecir. Se acercó a Saúl, puso su mano sobre su hombro y oró por él, pidiendo que Dios le diera sabiduría, humildad y valentía. Tras la ceremonia, Samuel volvió a su hogar en Ramá, pero su corazón no se apartó del pueblo. Seguía visitando las ciudades, enseñando la ley y recordando las palabras del Señor. No buscaba gloria ni poder, sino la obediencia de Israel al Dios verdadero. Aunque su rol como líder principal había terminado, su influencia seguía viva en cada rincón de la nación. Con el paso de los años, Samuel siguió siendo un consejero para el rey y un juez justo para el pueblo. Incluso cuando Saúl comenzó a apartarse de los caminos de Dios, Samuel no dejó de advertirle y reprenderlo con amor, pero con firmeza. Esto le causó dolor, pues veía como las advertencias que había dado al pueblo se cumplían. Pero nunca dejó de orar por él ni de rogar a Dios que lo guiara. En sus últimos días, Samuel caminaba por los campos donde una vez jugó de niño, recordando la voz de Dios que lo llamó en el silencio de la noche. Ese momento marcó toda su vida, y aún en la vejez sentía la misma emoción y reverencia. Sabía que la obediencia a Dios era el secreto de toda bendición, y que ningún liderazgo, por grande que fuera, podía sostenerse sin ella. Finalmente, Samuel partió en paz, dejando un legado imborrable. El pueblo entero lloró su muerte y lo honró, sabiendo que había sido un profeta fiel, un juez recto y un servidor incansable. No construyó palacios, ni conquistó territorios, pero dejó algo mucho más valioso, a una nación que conocía la voz de Dios y había aprendido a buscar su voluntad. Así terminó la historia del niño que escuchó su nombre en el templo y que, sin saberlo, se convertiría en uno de los más grandes profetas de Israel. Su vida enseñó que no importa la edad, la posición o las circunstancias,
Cuando Dios llama, la respuesta debe ser siempre habla, Señor, que tu siervo escucha. Y aunque Samuel ya no caminaba entre ellos, sus palabras seguían resonando en cada generación, recordando al pueblo que la verdadera grandeza no está en el poder humano, sino en obedecer la voz de Dios. Ese fue y siempre sería el legado del último juez de Israel y uno de los más grandes siervos que el Señor levantó. Y así, niños, Samuel aprendió que cuando Dios llama, lo mejor que podemos hacer es responder en habla, Señor, que tu siervo escucha. Su vida nos enseña que la edad no importa para servir a Dios y que un corazón obediente puede cambiar la historia de una nación. Si te gustó esta historia, dale like, compártela y suscríbete para seguir descubriendo juntos las historias más emocionantes de la Biblia aquí en Biblia Kids. Hasta la próxima.